parece que fue ayer, pero hace un tiempito ya, ¿no? Que empezamos la serie que intitulamos Hasta lo último de la tierra, pero ya vamos a la predicación de número 20 hoy. Y este nombre de la serie es porque Cristo comisionó a sus discípulos a ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Él dio esta comisión a los discípulos, pero luego, después de resucitar, Él dijo, esperad hasta que venga de lo alto sobre vosotros el Espíritu Santo, que descienda, ¿no? Que está en Hechos 8:1, dice, recibiréis poder cuando haya venido en Jerusalén, o cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Entonces, creemos que el libro de Hechos tiene como fundamento o como enfoque este versículo, hasta lo último de la tierra. Y todo lo que vemos en el libro de Hechos está hablando y fundamentado en esta palabra de Cristo. Recibiréis poder y seréis mis testigos. Y vamos viendo cómo el Señor va obrando a través de su iglesia, ¿no? También vimos que en estos 8 primeros capítulos vimos cómo Cristo está obrando a través de su iglesia, ¿no? Y uno de los enfoques que dimos al libro de Hechos no es el hecho de los apóstoles, y no es los hechos del Espíritu Santo de Dios, que se podía llamar así también, pero he querido llamar los hechos de Jesucristo a través de su iglesia, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque fue Cristo el que declaró y profetizó la venida del Espíritu Santo. Fue Cristo que dijo, es necesario que yo vaya para que el Padre envíe al Espíritu Santo y Él os hablará y los guiará a toda la verdad. Entonces, Cristo fue el que profetizó el Espíritu. Y Cristo es aquel que obra a través de su iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Él ya fue encarnado, Él estuvo, Él vivió, Él murió, Él resucitó, fue al Padre a prepararnos morada, como dijimos, ¿no?, en la canción, pero ahora su cuerpo aquí, sus brazos aquí, sus pies aquí, su mirada aquí, somos cada uno de nosotros que entregamos nuestra vida a Cristo. Y Él espera y quiere usar a cada uno de nosotros para ir hasta lo último de la tierra, anunciando su muerte y su resurrección, proclamando vida, anunciando el Evangelio. El Espíritu de Dios entonces nos hace recordar las palabras de Cristo, Él nos transforma y Él nos capacita a vivir como Cristo. Nos capacita a vivir para Cristo. Este es el Espíritu Santo de Dios. Entonces podemos decir, los hechos son, ¿no?, el libro de los hechos, son los hechos de Cristo a través de su iglesia. Y claro que el Espíritu Santo de Dios es ¿cómo se puede decir? No me gusta decir personaje porque da la sensación que es una historia que alguien inventó, ¿no? Sino que es el autor, ¿no?, y el principal, ¿no?, el principal ser, ¿no?, el principal que está actuando aquí a través de su iglesia, levantando a su iglesia, restaurando a su iglesia, salvando a su iglesia, ¿no?, y llevando a su iglesia a vivir como Cristo y a proclamar a Cristo. Bueno, vamos a seguir viendo hoy, ¿no? Y os recuerdo esto, sé que es algo que todos ya sabemos, ¿no?, pero os lo recuerdo porque el texto de hoy se queda claro que el Espíritu Santo de Dios tiene una agenda. Muchos no lo saben, pero el Espíritu Santo de Dios tiene una agenda. Y como yo compartí antes, ¿no?, Dios tiene una misión y nuestra misión como iglesia es meternos en la misión que Dios tiene. Entonces, en esta mañana vamos a ver que el Espíritu Santo de Dios tiene una agenda. Y Él tiene una agenda para nuestro hermano. Y es una agenda que a principio puede parecernos un poco rara.
porque a veces va en contra de nuestra lógica humana. Y vamos a ver hoy esto, ¿no? El Señor tiene esta agenda entonces y necesitamos aprender a unirnos a esta agenda. Porque muchas veces la sensación que tenemos es, no, yo soy hijo de Dios, ¿no? Y está muy bien recordar que la palabra dice que en Cristo somos hijos de Dios, pero la palabra de Dios no pone las circunstancias como que, como hijo de Dios, yo voy haciendo una agenda y Dios está obligado a bendecir la agenda que yo hago. Sino que Él tiene su agenda y es mi responsabilidad meterme en su agenda, sujetarme a su agenda y decir, sí, Señor, aquí estoy, entregado para hacer lo que tú me digas que haga, ¿no? Esto es ser discípulo, es ser seguidor del Señor, no que el Señor sea nuestro seguidor. Y el Espíritu Santo entonces tiene esta misión para su iglesia y su agenda, Él quiere cumplir y cumplirá su agenda. Y nuestro deber es ser sensibles a su voz y obedientes a lo que Él nos mande hacer. Amén. Así que, bueno, antes de exponernos a la palabra, vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por poder haber recordado con las canciones que hemos cantado sobre tu gracia, sobre tu poder, sobre que no es por nuestra fuerza, sino que es por tu Espíritu Santo, Señor, que mueves a tu iglesia, que levantas a tu iglesia, que salvas, que sanas, que liberas. En este momento, Señor, pedimos, prepara nuestro corazón, quebranta nuestro corazón, para que reciba la semilla de tu palabra, Señor, como esta tierra fértil. Danos, Señor, estos oídos que oyen, porque cantidad de veces tú decías, Señor, aquellos que tienen oídos para oír, oigan. Y cuántas veces, Señor, tú nos hablas, pero no tenemos oídos para oírte. En esta mañana pedimos, Señor, danos estos oídos que te oyen. Danos estos ojos que te ven, para que podamos verte una vez más en esta mañana y podamos una vez más enamorarnos de ti, Señor. Una vez más correr hacia tus brazos, Señor. Rendir nuestro corazón a ti y estar dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor. Amén. Amén. Tenemos cantidad de versículos, entonces, para no ser muy largo, muy pesado, vamos a ir leyendo y vamos ya a ir comentando, ¿sí? Estamos en Hechos, capítulo 8. Ahora vamos a partir del versículo 26. El versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve. Levántate y ve. Vamos a detenernos por aquí un momento. ¿Dónde estaba Felipe, hermanos? Siempre cuando leemos trozos de la palabra, es bueno mirar el contexto, ¿no? Y recordar qué estaba haciendo Felipe o dónde estaba. Sabemos que Felipe estaba junto a muchos otros hermanos en Samaria. ¿Por qué? ¿Por qué un judío estaba en Samaria? Porque él estaba huyendo de la persecución de la iglesia. Acordaros que el mismo apóstol Pablo dice que estaba entrando de casa en casa, no solo buscando en la calle, sino que iban a las casas de los hermanos para prenderles, incluso estaban llegando a matar unos cuantos. Entonces, la iglesia huyó, dice, salvo los apóstoles que quedaron en Jerusalén. La iglesia huyó y llegaron en Samaria y estaban allí hablando y testificando de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Uno en una lógica humana puede decir, no, huyeron de allí, mejor allí en Samaria quedan quietos, no dice nada, porque es gente rara, extraña, diferente. No, salieron como testigos, como Cristo dijo, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esto lo vimos hace unas 2 semanas, ¿no? La persecución. La semana pasada vimos que Felipe estaba en Samaria y ahora, ¿qué estaba haciendo? Vamos a recordar, ¿qué estaba haciendo Felipe? Porque esto es muy importante que podamos recordar antes de meditar en qué fue, porque el Señor le dijo, levántate y ve. Hechos capítulo 8, versículos 12 y 13 nos da, ¿no? qué es lo que le estaba haciendo. Dice, pero cuando creyeron a Felipe,
Bueno, si creyeron a Felipe es porque él estaba anunciando el Evangelio de Cristo. Él estaba predicando la vida, muerte y resurrección de Cristo, salvación en Cristo Jesús. Y luego dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, él estaba predicando, anunciando, testificando de Cristo, bautizando a la gente, fijaros bien. Y luego dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Bueno, de Simón ya hemos hablado la semana pasada, no volveré a hablar. Si has saltado la predicación de la semana pasada, mira nuestro canal de YouTube y podrás verlo allí, ¿vale? Pero la cuestión es, ¿qué estaba haciendo Felipe? Señales, grandes milagros. Entonces, hermanos, ¿quién no quiere estar así delante del Señor? ¿A qué hijo de Dios no le gustaría estar viendo, viviendo y disfrutando esto? Señor, estoy pudiendo predicar, compartir tu evangelio, veo que la gente responde, veo que la gente dice, sí, yo quiero Dios. Qué alegría para un hijo de Dios ver la respuesta de las personas al evangelio y luego estar bautizando a la gente. Qué tremendo, qué alegría, qué gozo debía estar viviendo Felipe. Y luego bautizando a la gente y ven señales, gente que era sanada, gente que estaba siendo liberada, gente que estaba siendo restaurada y transformada por el Señor. Esto es una alegría. No sé cuántos de vosotros ya habéis podido conocer a una persona que no conocía a Cristo, verla entregar su vida a Cristo y ver cómo cambia incluso la figura de su rostro. Se le cambia, la expresión de su faz se cambia porque entró la luz en su vida. Y no solo esto que podemos ver, sino que toda la transformación que el Señor va haciendo en su vida, en su corazón, en su familia, lo que el Señor va desarrollando en su vida, bueno, por no decir en cada uno de nosotros lo que hizo, ¿no? Pero a veces es más fácil ver lo que Dios hace en el otro, queda más visible, ¿no? Y ver, Señor, qué grande eres. Señor, qué grande eres. Entonces, imaginaros el gozo y la alegría que estaba viviendo Felipe al disfrutar esto, al vivir esto en su vida. Está anunciando, está gozoso de ver cómo el Señor va obrando a través de su vida. Ahora, ¿qué sucede en medio de todo este mover? Dios le envía un ángel a Felipe y le dice, muy bien, hijo mío, sigue así, adelante. No, ¿verdad? El ángel le dice, oye, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Pero cómo? A ver, ¿será que es el Señor que está hablando esto? Porque parece muy raro, ¿no? ¿Cómo que va a salir del medio de la multitud donde Dios le está usando, donde Él está siendo un instrumento en las manos de Dios para predicar, para anunciar, para prodigios, para milagros? Y ahora viene un ángel y le envía al desierto. Esto no tiene sentido. Dios tenía una cita para Felipe allí. De la misma manera que el Señor tenía una cita para Jonás cuando le envió a Nínive. En la cabeza de Jonás era un lío y él no entendía lo que Dios quería hacer. Incluso percibía lo que Dios quería hacer, pero no le gustaba la idea de lo que Dios quería hacer. Porque Jonás sabía que si él anunciaba la destrucción de la ciudad y ellos se arrepentían, el Señor no les destruiría. Entonces, él no quería esto. Él quería la destrucción porque era un pueblo que machacaba, que atormentaba, que hacía daño al pueblo judío. Entonces, él no quería esto. Era en contra de su lógica y del deseo de su corazón. Pero Dios tiene una agenda con el pueblo de Nínive. Y Jonás, por más que hizo pataletas y luchó, el Señor le puso allí y dijo, dale mi mensaje. De la misma manera, Felipe estaba siendo usado por el Señor,
pero el Espíritu Santo tenía una agenda para él. Ahora, gracias a Dios, y vamos a ver en el texto que Felipe no actuó igual que Jonás, ¿no? Si no, sería una historia semejante. Pero no, aquí Felipe recibe este mensaje del Señor: levántate y ve, porque tengo otros planes para ti. Está muy bien, me encanta que estés siendo usado por mí, pero mi obra no tiene que ver solo con multitudes. Mi obra no tiene que ver solo con grandes milagros, prodigios y maravillas, que sí lo hago porque soy Dios. Pero mi obra tiene que ver con el corazón de las personas. Porque mi obra es una obra personal. Dios no es un Dios simplemente de multitudes. Dios es un Dios personal que nos trata en la personalidad de nuestro corazón, en la intimidad de nuestro corazón, conociendo nuestros problemas, conociendo nuestra necesidad. Como hablábamos en esta mañana en el estudio bíblico, el Señor sabe la necesidad de nuestro corazón, de Él. E incluso permite situaciones, pruebas, para probar nuestro corazón, incluso no para que Él sepa cómo está nuestro corazón, sino que para nosotros nos demos cuenta de cómo está nuestro corazón y aprendamos a buscarle, aprendamos las consecuencias malas del pecado para huir del pecado y ir hacia su gracia. Es tremendo. El Señor entonces está enseñando a Felipe: yo tengo mi agenda y ahora te invito, ven a ponerte en mi agenda. Ahora, esto para nosotros, hermanos, es un poco lioso, porque vivimos en un mundo racional. Tenemos la tendencia a poner las cosas siempre de una manera muy racional, que necesitamos entender todo, dejar todo muy bien controlado, ordenado. Y cuando algo sale de lo que hemos planificado, de lo que hemos puesto dentro de nuestra cajita, ya decimos, esto no puede ser de Dios. Yo he conocido iglesias que están como que atadas por tantos planes, que están bien hacer los planes y necesitamos hacer los planes, pero no podemos encerrar nuestro corazón y pensar que Dios solo va a obrar dentro de nuestra cajita. Dios es mucho más grande que nuestra cajita. Él es mucho más grande que nuestros planes. Su dirección puede guiarnos a hacer justamente incluso lo contrario de lo que habíamos planificado. Entonces necesitamos ser sensibles y obedientes para responder a su voz, responder a su llamado, aunque esto no encaje muy bien dentro de nuestra lógica. Yo no sé cómo yo hubiese actuado estando en lugar de Felipe. No sé si tendría una pronta respuesta así tan firme como él tuvo delante del Señor, ¿no? Y ya vamos a ver, ¿no? Porque en el versículo 27, la primera parte dice: entonces él se levantó y se fue. Qué simple, ¿verdad? Cómo es bueno cuando nosotros somos sensibles y cuando obedecemos al Señor. Aquí no necesitaremos de toda la vuelta aquella de Jonás, ¿no? Que se fue al otro lado y luego el Señor envió la tempestad y luego casi se muere y entonces le tiran al mar, ¿no? Y luego el Señor envía el gran pez para salvarle, que muchos piensan que el gran pez fue un castigo de Dios. No, fue la salvación, porque si no se iba a morir en el mar. El Señor le envía el gran pez, pasa 3 días ahí orando y clamando: Señor, perdóname, líbrame, y el Señor le va y le pone en la tierra y dice: ahora ve y obedéceme. Gracias a Dios, ¿no? Que aquí tenemos un ejemplo de un hijo de Dios que dijo: vale, Señor, ¿quieres que me levante y me vaya de aquí? Voy. Estoy disfrutando, estoy viendo cosas que son tremendas, me encanta, pero todo esto me encanta no porque me encanta mi agenda, sino porque es tu agenda. Tú me has traído aquí, Señor, ahora si me quieres llevar, vale, llévame. Hace 12 años, cuando el Señor nos trajo aquí a Lleida, para muchos era una locura, porque yo era el pastor principal de una iglesia en Girona y venía
a ser el copastor en una iglesia. Y muchos pastores decían, no, hombre, esto es una locura. Sí, ya no tienes que estar allí sujetándote a nadie y ahora vas a ponerte allí a estar bajo un pastor, tú no sabes cómo será. Bueno, habían consejos de todos lados, pero la gran mayoría, lamentablemente, tenía más miedo y me ponía más trabas que diciendo, si es lo que Dios está guiando, ve. Entonces, en la época, si Dios me hubiese dicho que más adelante yo vendría a Lleida y empezaríamos una obra nueva, yo diría, esto no tiene pinta de que será así. Yo no sé si hubiese creído a Dios de que Él haría de esta manera. Ahora, los planes que yo tenía entonces, ¿cuál era? Y aquí vengo y aquí me quedo, estaba tan confortable, ¿no? Teniendo que llevar la carga principal en la iglesia, que yo dije, Señor, aquí me quedo toda la vida hasta que Cristo vuelva. Está bien, ¿no? Como el polluelo allí en el nido, ¿no? Creciendo allí, tranquilito. Pero yo no sabía que el Señor me estaba entrenando y estaba moldeando mi vida y me llevó a aquel lugar para trabajar en mi corazón. Pasados 9 años, el Señor había quitado las plumas, ya no era tan confortable, ya el Señor permitió pruebas y situaciones duras y difíciles porque el Señor tenía otros planes. Ahora, llegó un punto crucial, ¿no? La lógica humana era, no compensa empezar todo de cero. Entonces, recuerda que ya tienes una cierta edad y conseguir trabajo no es tan fácil. Entonces, aquí tienes un trabajo seguro, te enviamos, ¿no? Te damos la provisión, no tienes que pagar alquiler. Entonces, una lógica humana, si hay gente que a la hora de decidir pone los pros y los contras, tenían muchos más contras que pros. Entonces, para el colmo, ¿no? El enemigo dijo, vete de Lleida porque si no te destruirás a ti, a tu casa y a tu hija. Entonces, yo tenía, la lógica era toda en contra. Mientras tanto, el Señor me decía, salta. En contra de toda lógica humana, entonces yo decidí dejar todo y esperar lo que Dios tenía preparado. Y la sensación que yo tenía, hermanos, que algunos me preguntaban, ¿cómo estás? Y yo me siento como saltando de un avión y voy, y voy así, sin saber dónde voy. Pero confiando en el Señor porque Él me mandó saltar, ¿no? Dios tenía una agenda, Dios tenía algo preparado. Y hoy, hermanos, cuando yo veo el proceso que Gaby está pasando, ¿no? Veo que cada minuto que yo puedo estar con ella, que yo puedo acompañarla, no hubiese podido hacer ni lo mínimo si hubiese decidido irme. Cuando yo miro a vosotros, cuando veo en vuestra mirada pasión por Dios, cómo estáis creciendo, cómo estáis pudiendo encontrar respuestas en el Señor por estar siendo libres para buscarlas, sin ataduras. Cuando yo veo que el Señor va conduciendo al arrepentimiento, que vais descubriendo pecados en vuestras vidas, el Señor está santificando vuestras vidas, que habéis encontrado y hemos encontrado aquí una familia en el Señor, un lugar donde sentirnos arropados, amados, queridos y poder servir con libertad. Entonces yo le digo, sí, Señor, tú sí sabes lo que haces. Pero en la época, hermanos, lo único que yo sabía es que Dios es fiel, pero la sensación era terrible en el sentido de vacío de no saber qué es lo que viene después. Pero yo sentí el Señor hablando, salta. Yo sé que mi vida no es fundamento para nadie, no estoy llamando a nadie a mirarme a mí y decir, ay, mira, pastor, qué santo. No.
Muchas veces el Señor me puso a prueba y yo fallé. Muchas veces Él quiso de mí pasos de fe y yo no los di porque no creí lo suficiente. Entonces, ¿por qué os comparto esto? Para deciros que vale la pena oír la voz del Señor y vale la pena los pasos de fe que damos. Ahora, mientras los damos, muchas veces nuestro corazón tiene una lucha muy grande porque la lógica humana nos tira hacia otro lado. La lógica humana nos tira hacia el otro lado y nos quiere llevar a su bola. Y muchas veces lo que el Señor nos pide no tiene nada que ver con la lógica humana, porque Él está trabajando en cosas específicas en nuestro corazón. Entonces, Felipe, él obedeció, se levantó y se fue. Así de simple. Lo que el Señor espera de ti y de mí, cuando Él nos hable, cuando su Espíritu nos guíe, que seamos prontos en obedecer. Levantarnos e ir hacia donde el Señor nos está llamando. Vamos a seguir el versículo 27, la segunda parte que dice: y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Vamos a hacer una pausa por aquí. Y sucedió que un etíope, para los que sois malos de geografía igual que yo, lo he mirado en el mapa para recordarme dónde está Etiopía. Mirándolo, si Israel está aquí, ¿vale? Luego Etiopía está un poco más abajo en el continente africano. Ahora, son nada más, nada menos que unos 4.000 kilómetros de distancia de Jerusalén a Etiopía. Casi nada, ¿verdad? Calculando un viaje en caballo, sería más o menos como un viaje de nada más, nada menos que un mes. En la carretera, vamos a ir poco a poco hasta llegar a casa. Ya os habéis pensado en esto, ¿no? Nosotros nos quejamos cuando hacemos un viaje a Latinoamérica. Uy, son 25 horas, es un día entero de viaje. Imaginaros 30 días de viaje. Pues este etíope se hizo todo este viaje y ya vamos a ver por qué lo hizo. ¿Quién era este hombre? Dice, después de decir etíope, le llama eunuco. Y la palabra eunuco, precisamente la palabra quiere decir castrado, ¿vale? Pero se entiende que antiguamente algunos hombres decidían no casarse para servir a Dios, pero también la historia nos cuenta que algunos jóvenes decidían no casarse y eran considerados eunucos porque querían trabajar en la corte, querían trabajar en el palacio, y para estar cerca de las doncellas, cerca de las princesas, o de las que trabajaban allí, tenía que asegurar de que él no iba a abusar de su poder, abusar de su posición para estar con las mujeres. Entonces la manera de guardar es que esta persona hiciese un voto diciendo, oye, yo no voy a casarme. Y entonces les confiaban un alto cargo dentro del palacio. Y aquí vemos que seguramente es lo que pasó con este hombre. La Biblia no nos cuenta más, pero vemos que dice esto, ¿no? Que él era funcionario de Candace, que era una reina. Y como funcionario dice que él estaba sobre todos sus tesoros. Gran responsabilidad tenía este hombre en el reinado de esta mujer. Ahora se entiende un poco por qué, ¿no? Porque era un eunuco y tenía que serlo así. Ahora, además de mirar esto, fíjate que una persona para estar a cargo de los tesoros de una reina tiene que ser una persona de muchísima confianza. Para hacer un viaje de un mes, no te sirve el bocadillo de la mañana para la tarde. Necesitas llevar dinero y necesitas llevar gente contigo para protegerte, porque antiguamente no había policía, no había nada de eso. Entonces habían, ¿no?, la gente que estaba allí intentando robar la gente que caminaba. Bueno, todo la historia que ya sabemos. Entonces, hacer este viaje no era nada simple y no era nada
fácil. Entonces, ¿por qué un hombre con esta posición, por qué un hombre con este cargo dejaría su tierra, dejaría su lugar para hacer este viaje? Uno puede pensar, bueno, tenía grandes negocios, ¿no? Para ganar mucho dinero, ¿no? Para hacer más rico su reino, ¿no? El reinado de su reina. No, el final del 27 nos da la pista y nos dice, había venido a Jerusalén, ¿para qué, hermanos? Para adorar. ¿Cuántas veces nos quejamos de que, hace fresquito hoy, mejor me quedo en casa porque en la iglesia? ¿No? O si no, es que el autobús tarda demasiado, son, no sé, 15 minutos para llegar a la iglesia, ¿no? Nosotros que tenemos la ciudad pequeñita, ¿no? Hay ciudades que son más grandes. Allí donde vivía yo en Brasil, tardábamos 40 minutos en bus, y más lo que tenía que esperar en la parada, ¿no? Pero hay lugares en el mundo que la iglesia necesita caminar unos 5 kilómetros con barro, con problemas o dificultades de animales que pueden salir, una serpiente por aquí, por allí, y los camina 5 kilómetros para ir, solo para estar ahí congregándose, y no en un lugar así calentito como el que tenemos nosotros, con sillas, ¿no? Cómodas, no, un banquito de madera, un trocito, incluso piedras, rocas así, y suelo de tierra, y están allí, atentos para escuchar la palabra. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos quejamos, ¿no? Que es gran esfuerzo tenemos que venir para congregarnos, para ir a la iglesia, ¿no? Y bueno, pero sé que cuanto más crecemos en el amor para con nuestro Señor, todos los esfuerzos que hagamos no son nada, ¿verdad? Aquel que está enamorado, ¿no? ¿Cuántos ya estuvieron enamorados antes de casaros? Los esfuerzos que uno hace, ¿no? Para demostrar, decir, mira cuánto te amo, ¿no? Ya he despertado en un viaje y delante del edificio, delante había una, ¿cómo se llama esto? Una tela con un nombre escrito de una chica diciendo, chica, te amo, ¿no? Es que, qué locura, ¿no? Hubo tenido que hablar con un montón de vecinos, ¿no? Hacer un follón para colgar aquello, solo para que la chica, al despertarse, mirase desde su ventana, cosas, ¿no? De enamorados. Entonces, así, aquel que ama a Cristo de verdad, no mide esfuerzos. Aquel que ama a Cristo de verdad, no le parece gran esfuerzo todo lo que podamos hacer para demostrarle que le amamos, le queremos, ¿sí? Entonces, este hombre estaba enamorado de lo que él aprendió. Ahora no sabemos cómo fue que él aprendió. Algunos piensan que puede haber sido en la época de Salomón, cuando el que reinaba sobre Etiopía, no me acuerdo ahora si fue una reina o un rey, yo creo que fue una reina, ¿no? Es que no me acuerdo, sí, ¿no? Que escuchó hablar de la sabiduría de Salomón. Y fue allí para decir, oye, ¿cómo es esto? Entonces, algunos piensan que puede ser que allí fue sembrada una semilla en el corazón de aquel pueblo, de que el pueblo judío servía a un Dios distinto. Pero bueno, aquí son suposiciones esto, ¿eh? Nadie sabe con seguridad, pero sí que sabemos que este hombre salió de tan lejos para venir a adorar allí en Jerusalén. El versículo 28 dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Uno lee esto hoy en día y pasa por alto algo muy fuerte, que hoy en día, claro, cualquiera puede caminar leyendo la Biblia, con la Biblia en el móvil, ¿no? Pero en esta época, ¿quién tenía los rollos para estar leyendo? Aquí son los sacerdotes, los que hacían las copias, los fariseos, eran los que tenían las copias de los rollos y iban haciendo copias y copias. Pero resulta que en la historia se sabe que gente que tenía mucha pasta podía comprar uno de estos rollos. Entonces aquí se ve que este hombre había comprado uno de los rollos. No habla cuánto, simplemente dice que él fue leyendo. Y el trozo que él estaba leyendo, vamos a ver más adelante, ¿no? Pero, aquí dice, ¿no? Que le estaba leyendo al profeta Isaías. Ahora, qué tremendo saber que este hombre no solo no medía esfuerzos para estar allá y adorar, sino que también debe de haber pagado un pastor para tener
la escritura que ellos tenían en la época para por lo menos poder leerlo, porque ni entenderlo entendía, ¿no? Que es lo que vamos a ver aquí. Y en el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahí ya vemos la agenda del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo le envió a un lugar desierto, hermanos? A un lugar desierto. En nuestra lógica humana no iríamos. Ahora, si fuésemos un lugar desierto que aparece, ¿no?, la gente con carros y esto, uno, bueno, si el Señor le dice acércate, va a decir, no, pero ¿qué? Se va a dar cuenta, ¿no? Es que no puedo ni despistarme entre la multitud y decir una cosa más sutil. No, es que se va a dar cuenta porque es un lugar desierto, no hay nadie más por allí. Pero gracias a Dios, Felipe obedeció. Y necesitamos acordarnos de que no se trata de nosotros. Cuando el Señor nos envía a hacer algo, cuando el Señor nos pone en el corazón para compartir su evangelio, es que no se trata de nosotros. Porque a veces decimos, ay Señor, es que tengo vergüenza, ay Señor, es que yo no soy nadie, es que... Y ponemos todo en nosotros, pero no se trata de nosotros, hermanos, se trata del corazón de aquella persona y que el Señor te está comisionando y enviando a hablar su mensaje a él o a ella. Entonces, recordemos que el Señor tiene una agenda, no tiene que ver con nosotros. Lo que Él espera de nosotros es que digamos, sí Señor, heme aquí, envíame, voy. Y eso es lo que hizo Felipe, para que seamos sus testigos, como dice la palabra. Y el versículo 30 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Ahora, hermanos, resulta que el eunuco no solo estaba leyendo el rollo de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, sino que estaba leyendo en voz alta. Era tanta la pasión que él tenía por lo que él estaba leyendo, que leía en voz alta, porque Felipe oyó lo que él estaba leyendo. Qué tremendo, qué gran lección podemos aprender de este hombre, la pasión que él estaba, la búsqueda que él estaba por el Señor. Y sabe, hermanos, a veces lo primero que necesitamos es aprender a oír. Porque a veces estamos tan prontos para hablar y hablar y hablar y hablar, pero no oímos. Y lo que hizo Felipe, lo primero que hizo fue oír. Ah, mira, está leyendo el profeta Isaías. Porque él podría haber llegado diciendo, oye, el Espíritu de Dios me envió aquí para decirte. Podría haberlo hecho. Pero no, lo primero que él hizo fue oír. ¿Cuán necesario es para nosotros aprender a oír? No porque vamos a oír la necesidad y tenemos que suplir exactamente lo que la persona quiere, sino que vamos a ver la necesidad y a través de la necesidad podemos conectar con el Evangelio y dar lo que las personas de verdad necesitan. Lo que este hombre quería era una cosa, pero él necesitaba otra y no sabía que lo iba a encontrar. Y esto vamos a ver. Él dijo, la pregunta, ¿no?, de Felipe fue, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Incluso no solo no le habló, sino que le hizo una pregunta. Quiso saber qué es lo que estaba en el corazón de este eunuco. Fue una pregunta guiada por el Espíritu Santo de Dios. Una simple pregunta. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y el versículo 31 dice, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora qué tremendo, hermanos. Felipe dice, aquí ya está, aprovecho la oportunidad, ¿no? Se sentó con él y empezó a hablarle de la salvación que hay en Cristo Jesús y a presentarle el mensaje del Evangelio. Estaba siendo testigo. Y qué curioso, ¿no? Estaba en Samaria, pero siendo testigo
de alguien que estaba allá, a 4.000 kilómetros. Pero el Señor tenía una agenda para que Felipe estuviese allí compartiendo el Evangelio con él, porque sabía que esta semilla iba a ir hacia allá. Qué tremendo. Hechos 8:32 dice, el pasaje de la Escritura que leía era este. ¿Sí? Ahora vamos a ir a Isaías 53:7, que era el pasaje que le estaba leyendo. ¿Sí? Que es el que describe en los versículos siguientes, pero quería ir con vosotros allá. En vez de leer el versículo 33, vamos a leer Isaías 53:7, que dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y el versículo 34, ahora volvemos a Hechos. Hechos 8:34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Mirad la pasión, el anhelo, la búsqueda de este hombre, hermanos. Él no tenía la palabra de Dios delante así como que, bueno, si entiendo, entiendo, si no lo entiendo, digo que no lo entiendo y ya sigo con mi vida, ¿no? Tenía un anhelo, estaba como que desesperado, ¿no? Estaba con muchísimas ganas de poder entender qué es lo que le estaba leyendo. Y entonces Felipe, el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, desde esta escritura que él estaba leyendo, no fue hasta Abraham, ¿os acordáis, no? Del otro día que él tuvo que ir allá de atrás, ¿no? Esteban fue desde Abraham y fue explicando. No hizo falta. Desde este texto que el eunuco leyó, él fue abriendo su boca y comenzando a hablar y anunció el Evangelio de Cristo. Qué tremenda oportunidad, ¿no? La pregunta de Felipe entonces, guiada por el Espíritu Santo, abrió esta petición al eunuco. Te ruego que me digas. Yo no lo entiendo, pero te ruego que me digas, que me expliques. ¿Sabes qué es esto? Hermanos, Dios puso esta sed en el corazón de este hombre y el Espíritu Santo le estaba llamando. El Espíritu Santo le estaba llamando. Qué tremendo, ¿no? Y Felipe le anunció el Evangelio, empezando justo por allí. Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo, el 36? Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero pastor, algo no está bien por aquí, ¿eh? Porque yo aprendí que hay que hacer 3 meses de discipulado, luego el cursillo del bautismo para luego bautizarse. Y este hombre se está saltando todo el protocolo. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta de cómo a veces ponemos en juicio la misma Biblia por las cosas que vamos marcando que creemos que tiene que ser así porque tiene que ser así? ¿Y por qué tiene que ser así? Si Dios no lo estableció, ¿por qué vamos nosotros a establecer? Algunos defienden incluso que primero hay que averiguar. A ver, hablamos de Cristo a una persona. Vamos a dejar que pasen años, averiguamos a ver si el Espíritu de Dios está moviendo en su corazón, si está haciendo una obra de santificación, entonces le bautizamos para que Él diga, soy de Cristo. ¿Es una manera de hacerlo? Sí, pero nosotros no podemos decir que la Biblia nos manda a hacer esto, porque no lo manda. Son interpretaciones que se hacen de textos bíblicos, pero no está algo hecho así, tal como muchas veces se hace, ¿no? Entonces, yo me pregunto, hermanos,
¿Dónde está el protocolo aquí? ¿No? ¿Cuál es el protocolo? El cursito que hizo él, ¿no? ¿Cuántos meses estuvo Felipe aquí con él? No lo vemos, ¿verdad? ¿Dónde está la comprobación de su fe? A ver si tienes fe mismo en Dios, a ver si lo crees de verdad. Porque tú estás diciendo que cree, pero yo no sé, ¿dónde está? Lo que te toca a ti y lo que me toca a mí, hermanos, es ser obedientes. El Señor nos dijo, id y haced discípulos y predicad el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, es decir, echar la semilla. No está diciendo, a ver, comprobad, a ver si la tierra esta es buena. No, dijo, tira, lanza, echa. Luego dice, una cayó y otra cayó. Y el Señor nos va a explicar lo que va a pasar en la vida de cada uno. Pero no nos corresponde a nosotros estar aquí haciendo el trabajo del Espíritu Santo. Entonces sigamos buscando dar nuestro mejor al Señor con el entendimiento que Él nos dio. Pero recordemos, hermanos, nosotros buscamos hacer las cosas de determinada manera porque creemos que es lo más correcto delante del Señor. Vale, pero que no nos encerremos de tal manera que si el Espíritu de Dios nos mueve, nosotros no podamos abrirnos porque ya hemos establecido lo que Dios puede hacer y lo que Dios no puede hacer, hermanos. Porque muchas veces lo hacemos así. Es Él el que manda. Él es el dueño de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Y Dios no existe para cumplir nuestra agenda, sino que nosotros existimos para cumplir su agenda. La iglesia es formada para dar gloria a nuestro Dios, para honrar a nuestro Dios. Amén. Así que el versículo 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Entonces, pero pastor, está muy mal, porque ¿quién discipuló al eunuco? No, a mí me enseñaron que yo no puedo salir así evangelizando a la gente, hablando de Cristo, y luego ahora quedó tirado, pobre, quedó tirado, ¿y quién le va a cuidar? ¿Quién le va a discipular? Y no sé si la gente que le va a hablar de Cristo, si le va a hablar un evangelio que sea puro, porque hay cada cosas por ahí. Es cierto, hermanos, que en la medida de lo posible el Señor espera de nosotros, y Cristo nos dijo, haced discípulos. Entonces, hacer discípulos no es decir, mira, te doy este folleto, ¿no? No, es hablar de Cristo, pero hacer discípulos. Es lo que nos corresponde. Pero si el Señor quiere usarte para hablar de Cristo a una persona que quizá nunca más la veas en la vida, no te frenes. No digas, no, Señor, es que no le puedo discipular, entonces mejor no le hablo del Evangelio porque si no... ¿Pero esto qué es? Nos hemos encerrado en una caja que de ahí no podemos salir. Que vigilemos, hermanos, de no crear protocolos de maneras de trabajar que son santas, que son... se entiende, pero Dios no tiene por qué actuar de la manera que nosotros... Es nuestra responsabilidad, ¿no? Porque Él es Dios. Entonces, Él llevó a Felipe allí para hablar con este hombre y Él mismo... llevó a Felipe. No tuvo ni la oportunidad de hacer el cursillo 1 y 2, el paso 3 del discipulado. Entonces, ¿quién se encarga de este hombre? El mismo Espíritu Santo de Dios, que llevó a Felipe a estar allí, a salir del medio de la multitud, a salir del medio de toda la obra que él estaba haciendo, evangelizando, bautizando gente. Señales, prodigios y maravillas del mismo Espíritu Santo que le llevó y dijo, ve ahora al desierto que quiero hablar al corazón de este hombre. El mismo Espíritu Santo le cuidará y le seguirá guiando hacia el Padre. Ahora es cierto, hermanos, que no vamos a usar esto para decir, bueno, entonces ya no hay que discipular a nadie, ¿no? Porque el Espíritu Santo ya se encarga. Tampoco vamos por ahí, porque la palabra nos dice muy claro, esto sí la palabra dice claro, id y hacer discípulos. Entonces nuestra responsabilidad es sí buscar siempre hacer discípulos, asegurarnos de que la persona que estamos compartiendo el Evangelio pueda crecer en su fe.
Pero si no es posible, si te encuentras a alguien, no sé, en un avión o no, en un tren, un autobús, que no te frenes, que si el Espíritu pone en tu corazón, comparte, que no lo dejes de hacer porque estás en la cajita de decir, no, es que no puedes discipular o no sé qué pasará con... No, comparte, sé fiel, escucha al Señor y obedece. No nos confundamos, hermanos. El Señor no es pequeño para estar metido dentro de nuestra cajita. Él es el que gobierna sobre todo. Él es el que creó todo y nosotros somos sus siervos. Lo que el Señor pide de nosotros es que le seamos obedientes. A veces incluso, hermanos, agobiamos a nuestros hijos, agobiamos a nuestros cónyuges, agobiamos a nuestros familiares, porque pensamos que nuestro trabajo es el trabajo del Espíritu Santo de Dios y queremos meterles lo que creemos que ellos tienen que saber, pero ya. Es que ya han tardado demasiado. Ahora. Y los pobres están ahí sofocados, angustiados, diciendo, Señor, no sé de dónde vino esto. A veces nos pasamos, hermanos, porque hay confianza. Esto, claro, no quita nuestra responsabilidad como padres, no quita nuestra responsabilidad como hermanos, como familiares, pero no nos pongamos a hacer la obra que solo el Espíritu Santo puede hacer en sus corazones. Seamos sensibles y obedientes, porque la agenda no es nuestra, la agenda es del Señor. El mayor anhelo de salvación y de transformación del Señor no es el tuyo que tú tienes para con tus queridos. El mayor anhelo es el del Señor. Entonces aprendamos a descansar también en Él, a confiar en Él, a orar y a confiar en Él. Porque en algunos momentos, en vez de confiar en el Señor, estamos queriendo hacer por nuestra fuerza. Y es allí donde fastidiamos. Es allí donde se torna algo cargado, pesado, duro, terrible. Porque el Espíritu viene y trae libertad. El yugo de Cristo es suave, es ligero. Y podemos aprender de Él que es manso y humilde de corazón, ¿no? Que lamentablemente a veces lo único que no aparece, que no luce, es la humildad y la mansedumbre, ¿no? Y claro, estamos haciendo con toda buena intención de enseñar, de llevar a Cristo, ¿no? De hablar de Cristo, de llevar salvación, pero no lo hacemos en humildad y mansedumbre, siendo sensibles y obedientes a la voz del Espíritu Santo de Dios. Y siempre, hermanos, que nos ponemos a hacer el ministerio del Espíritu Santo, la cosa sale mal, ¿no? Ya está el ejemplo de Sara y Abraham, ¿no? Que el Señor les prometió un hijo. Y Sara dijo, bueno, Señor, no viene. Entonces, quizá sea de la esclava, ¿no? Entonces coge la esclava y le da a su marido para que tenga un hijo con ella. El Señor dice, espera, pero ¿quién dijo esto? ¿No? No, es que el Señor dijo que Abraham tenía un hijo, entonces estoy solucionando porque el Señor, claro, no está haciendo, entonces tengo que hacer algo porque el Señor no lo hace. Así lo hacemos muchas veces, hermanos. Metemos la pata porque no estamos confiando en la promesa del Señor y confiando que Él es fiel para cumplirla. Y en Hechos 8:40 sigue diciendo, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, Felipe no tenía ni idea, la mínima idea de que el Señor le llevaría al desierto para hablar a este hombre. Pero él creyó en la palabra del Señor y fue obediente. Levantó y se fue. Y ahora que el Señor lo llevó, y fijaros que me imagino que el hombre no paró, ¿no? Como dice aquí, él no paró el viaje. Entonces
si Felipe estuviese preocupado físicamente, cada paso que daba, ¿no?, el carro, iba a decir, madre mía, se me estoy quedando lejos de mi casa, Señor, ¿cómo voy a volver? ¿No? Que nosotros muchas veces lo hacemos. Nuestra mirada está tan fijada en las cosas de aquí que no podemos estar descansados confiando en el Señor. Ahora, Felipe estuvo allí, entregado. Y luego, cuando fue el tiempo, bautizó al hombre y ¡puf!, se encontró en Azoto. Fue trasladado por el Señor, literalmente. Aquí vemos un milagro tremendo que el Señor hizo. ¿Y qué hizo Felipe? Abrió una tienda diciendo, venid, que yo soy el santo de los últimos días, ¿no? Yo soy el santo de los santos porque fui trasladado. Mira, el Señor incluso me llevó al desierto para hablar con un hombre y ahora me trajo aquí. Que a veces se hace, ¿no? Usar la obra de Dios en uno para que uno se exalte. No deberíamos de hacerlo. Felipe, ¿qué siguió haciendo, hermanos? Anunciaba el Evangelio en todas las ciudades. Siguió haciendo lo mismo que estaba haciendo antes. ¿Qué ha pasado aquí? La agenda del Espíritu Santo. Lo único que pasó. Felipe seguía siendo el mismo. Cristo seguía siendo el mismo Señor para él. Él no estaba siendo su Señor. Él siguió siendo siervo de Cristo. Obediente, diciendo, vale, Señor, en mi casa está habiendo persecución. Hay gente que se está muriendo por tu nombre. Me has permitido huir de allí y estoy aquí. ¿Y dónde voy? Quiero anunciar tu evangelio. Porque para eso me llamaste. Qué tremendo, ¿verdad? Qué lección nos da este hermano y podemos aprender de su vida. Siguió sirviendo y testificando al Señor. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto, hermanos? Felipe estaba en Samaria siendo un instrumento de gran bendición al Señor, pero la agenda del Espíritu Santo era otra. Él tenía una agenda marcada para Felipe allí en el desierto, para ser testimonio para el eunuco. Ahora, no sé si puedes ver lo que yo veo aquí. Algo tan sorprendente, hermanos. Tantos días de ida y de vuelta. Los días que el eunuco estaría en Jerusalén. Y el Espíritu Santo lleva a Felipe justo en el momento preciso que le encontraría al eunuco. Ahora dime que si Dios no es soberano sobre las circunstancias. Dime si Dios no es soberano sobre nuestras vidas. Él sabía dónde estaba el eunuco. Sabía la semilla que le estaba sembrando en su corazón y llevó al Felipe justo en el momento donde él encontraría a este hombre. Ahora, no era un viaje pequeñito, era un viaje largo. Entonces, para que ellos pudiesen coincidir, ¿no? Es lo que a mí me gusta llamar Jesúsidencia, ¿no? O algunos llaman Diosidencia o Cristocidencia, que de coincidencia no hay nada aquí. Dios tenía una agenda. El Señor tiene una agenda. Que podamos aprender de este pasaje de la palabra del Señor y tener un corazón dispuesto y sensible para escuchar al Espíritu Santo de Dios y someternos a su agenda. A poder decirle, Señor, heme aquí. Tengo planes, sí, tengo cosas que quiero hacer, me gustaría hacer, pero Señor, lo más importante para mí como tu discípulo es hacer tu voluntad. Entonces, Señor, ¿qué tienes para mí? Heme aquí. El Señor nos busca. El Señor busca personas que tengan esta disposición en su corazón. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Que el Señor nos haga sensibles a su voz. Que el Señor nos guíe a su agenda. Aunque su agenda pueda ser fuera de nuestra lógica. Que el Señor nos guíe y que Él encuentre en ti y en mí discípulos que están dispuestos a romper con toda la lógica humana para decir, Señor, si lo dices tú, es lo suficiente para mí. Aunque todos me digan lo contrario, si tú lo dices, Señor, es suficiente para mí. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te alabamos. Te alabamos por tu palabra, Señor. Te alabamos por
la fe en el corazón de Felipe. Te alabamos por ver, Señor, la consecuencia de ser un hombre lleno de tu Espíritu. Porque tu palabra nos dice, Señor, que era uno de aquellos que estaban llenos de tu Espíritu. Por eso, Señor, también nosotros en esta mañana te pedimos, llénanos de tu Espíritu, Señor. Haz de nosotros hombres y mujeres llenos de tu Espíritu. Para que nuestro corazón esté, Señor, quebrantado por tu Espíritu lo suficiente, Señor. Para que puedas venir y puedas cambiar nuestra agenda. Y puedas mover nuestra agenda. Y que no encontrarás a un montón de Jonases, Señor, buscando hacer lo suyo o creyendo que tú no estás haciendo algo que está dentro de su lógica, sino que encuentres en nosotros, Señor, hombres y mujeres, no solo como Felipe, sino como Cristo, Señor, que declaró que su comida, su alimento, era hacer la voluntad del Padre. Ministra nuestro corazón, Señor. Habla nuestro corazón. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Empodéranos, porque sin tu Espíritu, Señor, no tenemos poder para ser testigos. Clamamos porque te necesitamos, Señor. Y no porque creamos que tu Espíritu ya aún no está obrando en nuestro corazón, sino que reconocemos que podemos caminar siendo cristianos llenos de tu Espíritu. Pero podemos caminar también, Señor, siendo vacíos o que haya poco de tu Espíritu en nosotros, Señor, porque nuestra mirada está enfocada en las cosas de este mundo. Y clamamos, Señor, como tu palabra nos advierte y nos manda, no os embriaguéis, no os emborrachéis del vino que trae disolución, sino que seáis llenos del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesucristo clamamos. Llénanos de ti, Señor, porque sabemos que tu obra no es por fuerza, no es por poder, no es por nuestros planes, por más perfectos que podamos buscar hacerlos. Tu obra, Señor, no funciona porque hemos hecho algo que sea lo más razonable posible. Tu obra, Señor, no avanza porque nosotros, Señor, estamos haciendo las cosas de manera perfecta, sino porque tú eres perfecto, Señor. Y la obra es tuya, Señor. Y encuentras a hombres y mujeres que están dispuestos a decir, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para que seamos capaces, Señor, de permitir que rompa, Señor, con nuestra agenda, que rompa, Señor, con nuestros esquemas, con nuestras cajas, Señor, de maneras de hacer las cosas, y que descienda tu Espíritu, Señor, como lenguas de fuego, y nos llene, Señor, y nos lleve, Señor, a ser testigos bajo el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Clamamos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, porque reconocemos que dependemos de ti, Señor. Reconocemos que tu palabra es cierta. Sin ti nada podemos hacer, Señor, porque tu obra es espiritual y no la podemos hacer en la carne, sino que bajo la guía de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén.